Buenos días, nuevamente su servidor queriendo compartir un poco lo que es la palabra de Dios. Y después del video anterior me quedé reflexionando un poco acerca de la vida de Felipe y qué más nos puede enseñar. Y me pude dar cuenta que hay mucho que aprender de Felipe. Hay mucho que aprender solo de lo que es la parte de Hechos 8, donde se menciona a Felipe y las cosas que le acontecieron. Por eso este día quiero compartir un poco. Y este día nos vamos a ir a Hechos 8. Vamos a leer primeramente del 9 al 23. Y en otro video yo voy a hacer la continuación de Hechos del 34 al 39. Van a ser dos mensajes distintos porque son digámoslo así, dos puntos de vista distintos. Ahorita quiero que veamos, quiero que conozcamos un poco al hechicero que conoció a Felipe, a Simón el hechicero. ¿Por qué por qué es necesario conocer a Simón el hechicero? Porque lo que vamos a hacer es darnos cuenta, es que estamos conociendo a un tipo de persona que aparentó, igual que Judas, aparentó recibir el evangelio. Simón es una persona que hasta se bautizó. Pero ¿qué ha sucedido? Detrás de todo esto, detrás de toda esta pantalla que hubo acerca de una renovación, una regeneración espiritual, no había absolutamente nada. Como cristianos podemos aparentar serlo. Podemos aparentar tener una vida, como dije, muy religiosa, muy apegada a Dios, pero Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Dios sabe si hacemos las cosas por amor o simplemente las hacemos por aparentar que estamos haciéndolas. El motivo de este mensaje es para darnos un poco de conciencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué es lo que queremos para el futuro hacer? ¿Será que en ciertos aspectos de nuestra vida podemos ser como el hechicero Simón? En los que aparentamos una relación con Dios tan cercana que hasta podemos decirla, no, sí, miren, yo oro, yo hago esto, yo hago aquello. Pero Dios sabe y Dios conoce el corazón y ante Él no hay manera que escondamos cada pensamiento, porque no hay nada oculto para Él. Entonces vamos a leer, les dije Hechos 8 del 9 al 23 y dice: había un hombre llamado Simón, el cual había practicado la brujería en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria diciéndose ser algún grande. Ay, perdón, pues me acabo de levantar. Dice, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Me voy a detener aquí un momento. Quiero que veamos algo. Que en el versículo 10, en la parte que dice, este es el gran poder de Dios, si nos fijamos en nuestras Biblias, aparece en mayúscula. Y como todos sabemos, cuando la palabra Dios aparece en mayúscula, se refiere a Jehová, se refiere a Yahvé, no se refiere a cualquier Dios. Cualquier Dios es un Dios que se escribe con minúscula. Entonces, ¿qué era lo que había pasado aquí? De alguna manera, este hombre les había hecho creer que él estaba con Dios, con el Dios creador, con el Dios del Génesis, con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Recordemos que los samaritanos, la historia es de que ellos son una mezclanza entre judíos y extranjeros. Por eso era que los judíos no los querían. Entonces,
pues ellos tienen tradiciones judías. Incluso cuando Jesús va y habla con la mujer en el pozo, podemos ver que la mujer le dice, nosotros adoramos aquí en este monte. Entonces, de alguna manera, la gente se había hecho creer que con las señales que este hombre hacía, aparentes señales, aparentes milagros, él era un siervo de Dios. Era como, podríamos decirlo así, lo podían haber tomado como un profeta de Dios. Es que pues nos podemos dar cuenta de que engañar al mundo con señales, engañar al mundo con falsas palabras, con falsa espiritualidad, falsa adoración, es fácil. ¿Por qué? Porque la gente que no conoce verdaderamente cómo es Dios, no va a comprender cómo debe de actuar un hijo de Dios. Incluso en los cristianos muchas veces nos hemos dado cuenta que personas que han tenido un rol bastante importante, digámoslo así, en el ministerio de Dios, hemos visto los casos que terminan siendo acusados de muchas cosas. Muchos han ido a la cárcel. Bueno, podemos ver que muchas veces, aunque aparentemente trabajan en el ministerio, viven para el ministerio, hacen esto, hacen aquello, tienen el discernimiento de la palabra, por así decirlo. Tienen una espiritualidad mucho más íntima con Dios, aparentemente. Tienen una espiritualidad más íntima con Dios. Cuando todo esto es expuesto a la luz de Dios, nos damos cuenta que no era así. Lo mismo pasó con este Simón, el mago. Ellos creían que él era un siervo de Dios. Lo vamos a seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta cómo no es realidad eso. Cómo nosotros tenemos que estar todo el tiempo con la Biblia preparados. ¿Para qué? Para probar, dice, a aquellos que se llamen profetas, aquellos que se llamen apóstoles, aquellos que se llamen, que nos pueden decir, mira, yo vengo en nombre de Dios. Ok, filtro tu enseñanza a través de la Biblia. Nosotros tenemos la costumbre que escuchamos a alguien y nomás porque se escucha bonito, nomás porque se escucha muchas veces que tiene mucho estudio, que usa palabras rebuscadas, que sabe expresarse, tiene lingüística, creemos que puede ser un gran evangelista, que es un verdadero mensajero de Dios. Pero no vemos detrás de todo esto. No vemos qué es lo que él verdaderamente está enseñando por un simple hecho. Porque nosotros no pasamos tiempo con la Biblia. Las escrituras dicen que mi pueblo, ¿qué? Se pierde por falta de ¿qué? De conocimiento. Y eso quiere decir de que mientras nosotros no busquemos la Biblia, mientras nosotros no seamos capaces de apartar un tiempo y decir, Señor, ¿sabes qué? Yo te pido que me ayudes a comprender este mensaje, pero sobre todo a filtrarlo a través de tu palabra. Dame la verdad. Incluso lo que yo puedo estar hablando tiene que ser filtrado a través de la Biblia. No solo porque yo sé que muchos me conocen, tal vez los poquitos que logran ver este video me conocen, pero necesitan filtrar todo lo que yo digo. Porque eso es lo bonito, filtrar, para que no suceda lo que le pasó a los samaritanos con Simón, que lo creían alguien cercano a Dios. Bueno, vamos a seguir en el 11 y dice, y estaban atentos
porque con sus artes mágicas, dice, los había embrujado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y el mismo Simón creyó también entonces. ¿Qué? Vemos que dice que por mucho tiempo ellos habían sido engañados. Por mucho tiempo ellos habían pensado erróneamente, pero luego llegó alguien con el evangelio, con la verdadera palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Empieza a haber un cambio. Empieza a haber un cambio de pensamiento, un cambio de corazón. Simón, al ver esto, nosotros podríamos pensar cuando en el versículo 13 dice, el mismo Simón creyó también entonces. Pero ¿qué fue lo que Simón creía? Fíjense, si seguimos leyendo, dice, y el mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, seguía a Felipe. Y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Pero quiero que vean algo. En el versículo 13, cuando dice, seguía a Felipe, la palabra utilizada en ese momento se refiere no tanto a seguir, porque el que sigue puede seguir hoy, mañana no, y así. Esta palabra significa como estar pegado. O sea que Simón estaba día y noche con Felipe, día y noche, no había momento que no estuviera con él. Judas estuvo día y noche con el Señor. Quiero que veamos que después del ejemplo de Judas hay otro ejemplo de alguien que siguió aparentemente, digamos, en este caso el evangelio, alguien que escuchó, alguien que fue bautizado, pero hizo lo completamente opuesto a lo que el evangelio es. Ahora, ¿por qué me pregunto, ¿en qué fue en lo que creyó Simón el hechicero? Cualquiera podría decir, bueno, la Biblia dice que creyó en el evangelio, pero vamos a seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta que verdaderamente no había creído en el evangelio. Ahora, pero también quiero recalcar algo. También estamos viendo en este mensaje algo muy importante. ¿Quién era Simón? Simón era un hechicero. Muchas veces en nuestras vidas creemos que Dios no es capaz de estar con nosotros. Muchas veces creemos que Dios simplemente tiene su llamado para cierta clase de personas. Creemos que Dios solo puede utilizar a ciertas personas. Pero vemos que no es así. Dios puede utilizar a cualquiera, Dios puede llamar a cualquiera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea. Ahí no hay una excepción de palabras, no dice solo para los que Dios dice que son narizones, como en mi caso, sino para todo aquel que en Él crea. No se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Si usted en este momento, no sé qué pueda estar pasando, tal vez tiene una tristeza, una confusión en la cual cree que Dios no puede estar con usted porque ciertas circunstancias sucedieron, déjeme decirle que Dios puede estar con usted. Dios vino por todos nosotros, vino por todos los enfermos, no vino por los que están aparentemente sanos, vino por los que estamos enfermos, por los que necesitamos cada día de Él. Necesitamos comprender eso, porque eso es parte de nuestras raíces. Como cristianos debemos de entender que Dios está con nosotros todos los días, a cada instante, a cada momento. No solo está cuando vamos el domingo a la iglesia. Él no nos llama solo un día a la semana o 2 días a la semana. Le voy a llamar a mi hijo, hoy es domingo.
que me venga a ver aquí a mi casa, al templo. No, Él nos llama todos los días. Él quiere una relación constante. A Él le gusta que hablemos con Él, que oremos. Por eso yo pienso que la Biblia por eso nos menciona a Simón el hechicero, para que veamos todo esto, para que nos demos cuenta que Dios puede escoger a cualquiera. Dios nos ama a todos por igual, porque Dios es un Dios justo y es un Dios de amor. Pero vamos a seguir porque quiero hacer corto esto. ¿Qué fue lo que creyó Simón? ¿Qué fue lo que llevó a su corazón incluso hasta bautizarse? ¿Qué era eso? No era el evangelio en sí. No era una creencia en Jesucristo completa. Y muchos, pero muchos de nosotros conocemos a alguien, o incluso nosotros hemos caído en ese problema, que hemos creído en Dios de una manera equivocada. No podemos ver a Dios como lo que es, el Todopoderoso, sino que lo vemos como nosotros lo queremos ver, no como Él se representa o se refleja. Ahora, déjenme les leo una, digámoslo así, una explicación que da John MacArthur. Lo que yo pude encontrar fue esto, miren. Podemos comparar la creencia de Simón con la parábola de las semillas del sembrador. ¿Por qué? Porque podemos encontrar a Simón en una de esas semillas. Una de esas semillas es el corazón, una de esas tierras es el corazón de Simón. En ese momento, cuando Simón hace lo que más adelantito vamos a leer, bueno, se los voy a leer ya, dice, y los apóstoles, dice, permítanme. Dice, y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. No había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, diciendo, les ofreció dinero, fíjense, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima, recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas, que el don de Dios se gana por dinero? No tienes tu parte ni suerte, dice, en este asunto. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Quiero que veamos eso. Vemos anteriormente que dice que había creído, que Simón había creído, se había bautizado. ¿Y qué le dice Pedro? Le dice, tú no tienes ni parte, como decimos, ni arte en nada de esto. Tú no eres de nosotros. Ni si tú no tienes parte en este evangelio. Le dice, ¿por qué? Le dice, porque tu corazón no es recto. Tu corazón no es para nada recto. Ahora, si nos vamos a la parábola, y si recuerdan bien, la parábola del sembrador dice que la semilla caía, una cayó en camino, otra cayó entre rocas, una cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Pues la que cae entre rocas y entre espinos, la que cae entre rocas dice que pues ella creció y todo, pero cuando llegó el sol se secó. ¿Por qué? Porque su raíz no podía llegar muy profundamente.
Pero la que cae entre los espinos es una que va a crecer y va a aparentar buen fruto. Pero ¿qué pasa? Los espinos la van a ahogar. Quiero que vean cómo John MacArthur aborda esto y dice: las semillas sembradas en un campo de mala hierba no madurarán para dar una cosecha saludable. Dice: haré de arar un campo de mala hierba, dice, y muchas más nuevas malezas crecerán, incluso de los restos mutilados de las viejas raíces. El suelo infestado de malas hierbas, cuando es recién arado, tiene una apariencia engañosamente prometedora. En la superficie puede parecer rico en su capa vegetal y listo para las semillas. Dice, pero en el fondo hay una trágica realidad. Densas raíces y pequeñas semillas dejadas por las malezas nocivas aún están en el suelo y con vida, listas para brotar con abundante follaje, pero inservibles. Estas malas hierbas succionarán la humedad del suelo, drenarán los nutrientes, bloquearán la luz del sol de los cultivos y así ahogarán la vida de todo lo que crece en el campo que pudiera ser beneficioso. Ahora, si ustedes se fijan, hay una gran comparación con Simón el hechicero. Pedro le está diciendo lo mismo que John MacArthur nos explica un poco en lo que es su libro Parábolas. Nos está diciendo que la semilla que cayó en tierra donde había maleza no va a crecer para dar fruto. Va a aparentar que la semilla sí cayó en buena tierra y vamos a tener una buena cosecha. Pero no, Simón aparentó, recibió el evangelio, se bautizó y empezó a aparentar una vida cristiana. Pero cuando estas personas, hermanos, cuando el mundo es confrontado a la verdad que es el evangelio, a la verdad que es la palabra de Dios, entonces es cuando sale la verdadera, digámoslo así en este punto, la verdadera planta del cristianismo, cuando sale la verdad de este. Simón llegó al extremo de querer comprar al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros llegamos al extremo de querer tener un servidor al Espíritu Santo. Queremos que el Espíritu Santo haga nuestra voluntad, que Dios haga nuestra voluntad. Y ya no oramos y decimos, Señor, hágase tu voluntad, sino, Señor, yo quiero que hagas lo que yo digo. Y eso se está enseñando en muchas iglesias. Se nos está enseñando que nosotros debemos de ordenarle a Dios qué hacer cuando es algo incorrecto. Pedro dice que el que es así, que el cristiano que aparenta, dice, el cristiano que simplemente es una imagen, dice, no tiene nada de parte en lo que es la misión del evangelio. Porque el cristiano no debe ser una persona que aparenta, debe ser una persona que vive el evangelio. Por mucho tiempo nosotros hemos aparentado vivir el evangelio. Y si no nos hemos fijado, hemos causado que el mundo deteste el evangelio. O simplemente que sea el Señor vituperiado. Que sea expuesto como alguien que no es capaz, que no tiene el poder, la autoridad sobre este mundo. ¿Todo por qué? Porque no nos comportamos como deberíamos de comportarnos. Terminamos siendo como Simón, como el hechicero. Simplemente aparentamos una vida, simplemente aparentamos una religión. Decimos, soy cristiano y nos ponemos la etiqueta que somos cristianos, pero cuando podemos faltamos los domingos. Cuando podemos faltamos los días que hay enseñanza. No nos gusta la oración. No tenemos tiempo. Si son para las cosas de Dios, nunca hay tiempo.
Pero si son para las cosas de la carne, cosas que nos van a gustar a nosotros, para eso sí hay tiempo. Y de ahí venimos y le decimos a Dios, Señor, yo quiero tu Espíritu Santo. Y empezamos a hacer obras para querer comprar al Espíritu Santo. Pero hay que tener cuidado. Pedro dice que si nosotros somos así, el Señor dice, si nosotros no somos cristianos reales, no somos cristianos fieles, dice, no tenemos parte ni suerte, dice, en este asunto. Y no es porque Dios quiera, sino que porque nuestro corazón no es recto delante de Él. Hay que cuidar lo que somos. El video pasado mencioné, no tiremos nuestras perlas a los cerdos. Eso es parte de eso. El ser cristiano no es fácil, porque ni Cristo dijo que iba a ser fácil. Tendréis aflicciones en este mundo, dijo. Pero la diferencia es que el cristiano dice, pero confiar en mí, y nosotros confiamos en Él, porque yo ya vencí al mundo, dice el Señor. No es fácil ser cristiano. Pero ¿saben qué? Luchar para presentar al verdadero cristiano es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que puede pasarnos en nuestra vida. Bueno, hasta aquí con este video. Y pues el lunes, si ustedes me lo permiten, estaré compartiendo nuevamente. Quería ver si abarcaba ahora todo hasta lo que es el 34 al 39 de Hechos 8. Solo estamos en Hechos 8, pero la verdad que no quiero hacer videos mucho, digamos, tan largos. Ya este ya lleva casi 28 minutos, ya me pasé. Pero pongamos mucho empeño, pongamos todo lo que nosotros tengamos delante de Dios para que Él pueda trabajar por medio de nosotros y nos pueda transformar a nosotros y cambiarnos a nosotros. Que el Señor les bendiga.